Muy bien, Erev Tov, muy buenas noches. Decíamos en el shiur anterior que acaba de comenzar el día 10 de Tevet y con él el tiempo que recordamos del ayuno del 10 de Tevet, que excepcionalmente explicábamos es el único ayuno menor en su dimensión horaria, mayor siempre en cuanto a su dimensión histórica, que es el único que se observa aún cuando cae en día viernes. O sea que entraremos en la santidad de Shabbat con el ayuno a cuestas y solamente cuando lleguemos a casa después de la tefilá de Shabbat, en el Kiddush vamos a cortar este ayuno. Tiene esas particularidades el ayuno del 10 de Tebet, pero por sobre todas las cosas es el tiempo en el cual comenzó todo el escenario, como explicábamos hace una hora atrás, con donde comenzó todo el escenario de la conquista y la caída de Jerusalén y posteriormente del templo. Así que les damos la bienvenida. Vamos a compartir hoy nuevamente, ya salimos del tema de Hanukkah, como fueron las últimas semanas, y vamos a compartir hoy ya el seur propio de, del Malvim con respecto a uno de sus comentarios, puesto eh, sobre la perashá de la semana, que es Perashat Vaiga. Vamos a ver, estoy tratando de ponerlo en Malvin Baigash para tenerlo aquí delante de todos. Tengamos en cuenta que la traducción es una traducción muy personal, entonces no es una traducción exacta del, de lo que quisiera el autor decir. Tratamos, los que traducimos, siempre de allegarnos a la idea más cercana a lo del autor. El texto hebreo de por sí es un texto complejo, pero bueno, pedimos disculpas ante todo por cualquier error que haya surgido eventualmente y que no es nuestra voluntad. Así que bueno, muy bienvenidos. Vamos a ver el Malvim. Vamos a hacer que la pantalla se vea un poquitito más grande en la medida de lo posible. Eh, Lista. Vamos a poner el zoom y un 20% más para que todo el mundo pueda leer y no esforzarse tanto los ojos. Muy bien, estamos aquí entonces y aquí me voy a colocar yo, aquí abajo. Muy bien, Malvim sobre Baigash. Y el tema dominante, creo, de Perashat Baigash, más allá de las profundas emociones que se viven en esta Perashá, humana por sobre todo, superhumana por sobre todas las cosas, eh, como Yosef se da a conocer a sus hermanos, cómo finalmente Jacob se va a encontrar con su hijo amado después de más de 22 años de ausencias, cómo la familia se va a reunir en Egipto después de 22 años, más de 2 décadas. No me cabe ninguna duda de que el escenario de Perashat Shabua, de Perashat Baigash, es uno de los escenarios más rutilantes, podría decir, si es la palabra adecuada, para todo lo que es el desarrollo de la esencia del sentido de la vida, de la fe, de la presencia de lo divino y fundamentalmente el factor humano. Yo creo que Baigash logra reunir todos los aspectos centrales y tal vez lo que más me produce asombro es que todas estas variedades tan, tan importantes en la vida y en la condición del pueblo judío se dan todas en la diáspora, se dan todas en el exilio. Como parecería ser que el exilio es el punto de fusión de los ideales del judaísmo. Si nuestra emuná nace en el exilio con Abraham, para venir a ponerse en práctica a esta bendita tierra, no me cabe duda de que esa fusión, esa confluencia, esa conjunción de la fe en Dios, del amor a la tierra, de los valores judíos, de la familia, y todo eso también se da en Egipto. Más allá de que vayamos a vivir ya en la proximidad de los días, de los tiempos, de la semana,
lo lamentable de lo que es un exilio. No me cabe ninguna duda de que Akadosh Baruj Hu todo lo tenía previsto, como se lo dijo a Abraham: saber habrás de saber que 400 años serán esclavos tus hijos en una tierra que no será de ellos, y los esclavizarán y los harán sufrir por 400 años, pero los sacaré de allí con grandes portentos, con grandes señales, y también al pueblo que los habrá de sojuzgar, habré también yo de juzgar y de punir, quiere decir, los voy a castigar. Por lo tanto, mis queridos y queridas, gracias por llegar al Bet Midrash ante todo, y gracias a todas y todos los que se suman aquí al estudio en el aula virtual. Bienvenidos a todos. Bueno, lo que nos detuvimos hoy fue en el alegato de Yehuda, el comienzo de la operación. Vaigash elav Yehuda Bayomar. Se acercó a él, se allegó a él Yehuda. Y entonces Yehuda es el que abre la perashá, es el que inicia con palabras realmente sentidas, profundamente sentidas, todo lo que habrá de llevar en el corto y mediano plazo, porque no pasó mucho tiempo, a que Yosef eventualmente decida quitarse toda su máscara de poder, de virrey, de extraño, para decir: Ani Yosef, Aoda Bihai, venimos a escuchar aquí, yo soy Yosef, ¿acaso mi padre está vivo? Y creo que todo este alegato de Yehudá es lo que finalmente logra romper todo ese encierro, aunque ya hemos visto la semana pasada cómo Yosef, cuando lo vio a Binyamin, cuando trajeron los hermanos a Binyamin, cuando lo vio, ya se tuvo que retirar para llorar. O sea, ya sabemos que Yosef vive una profunda confusión interior, una profunda emoción, pero a veces se necesita aquel otro que está enfrente, que pueda ser el abre, el sacacorchos en el vino, ¿no? El que pueda destapar la realidad. Y Yehudá tiene esa fuerza. Yehudá tiene esa fuerza. No solamente Yehudá es el fuerte, es aquel que habrá de tener la reyesía sobre su vida, sino que también Yehudá va a ser el que logre destrabar una situación que parecería no tener fin, o por lo menos no un fin adecuado. Y por eso es tan impactante esta perashá, que merece ser leída de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Porque en última instancia uno tiene que ver, como decía uno de los sabios del Pirkei Avot, Ben Bakbag, Afokba Afokba de Julebe. Da la vuelta de un lado y da la vuelta para el otro lado porque está todo en eso. Es decir, es una perashá muy vital, es una perashá de mucha emotividad, y pienso que es una perashá que toca definitivamente el corazón de cualquier persona. Y por cierto, tocó el corazón de Jacob cuando obviamente le manda decir a su padre que venga a Egipto, y los hermanos van al encuentro de Jacob y le dicen: oh Yosef Hai, Bejiú Moshel Bejol Eretz Mitzrayim. Todavía Yosef vive y ahora gobierna en todo Egipto. Jacob solamente escuchó: oh Yosef Hai, Vayafok Libo. Y de repente es como que tuvo un paro cardíaco. Porque pasa en las emociones profundas. Quiló Emil, ese corazón se detuvo porque no les creyó a sus hijos. Como tampoco le había creído antes que Yosef había sido devorado por una fiera, ahora tampoco puede creer que Yosef, después de 22 años, esté vivo. Entonces, de una u otra manera, la perashá abre realmente corazones y abre sensaciones muy importantes, y que tengamos el mérito de poder aprenderla, de poder saberla en su sentido del Peshat, que es lo que hace el Malvim. El Malvim, nuestro Parshá, nuestro comentarista elegido este año, si tiene una virtud, es tratar de entender las cosas de acuerdo a su sentido más simple.
Y esto se los quiero decir a todos, los presentes y los que están allí, en aquel lugar. Dejen de buscar sentidos metafóricos al texto. Dejen de buscar sentidos místicos al texto, de Kabbalah, de mística, de numérica y de tonterías. Porque la Sagrada Torá hay que aprenderla desde su sentido más simple. Si vamos a perder el tiempo enseñando todo ese tipo de realidades, que vamos a salir muy emocionados después de no entender nada, seguramente es mejor que podamos estudiar la Torá desde una perspectiva real. Todo eso se llama, en el Talmud se llama pilpul. Pilpul quiere decir que se discute esto, se discute lo otro, se discute esto, se discute lo otro, se discute más allá. Jajam Rabobadia, Zecher Tzadik Libraja, lo que tuvimos la posibilidad de estudiar con él en una parte de nuestra vida, hace más de 30, 40 años ya, él solía decir que cada vez que uno empieza a enseñar en una clase tiene que empezar con miles de bedijutas. Miles de bedijutas tiene que empezar no con malas palabras, sino que tiene que empezar con bromas. Empezar con una broma. Entonces de esa manera ya se logra destrabar la situación de la gente. Entonces dice, ¿sabes qué son para mí miles de bedijutas? Cuando escucho a la gente, a los rabanim, que empiezan a hacer pilpul, que traen una fuente de aquí, que traen otra de allá, que dicen esto, que dicen lo otro, que dicen lo de más allá, y al final de cuentas nadie se queda con nada, nadie aprende nada. Lo importante es poder utilizar el texto de la Torá para poder aprender de la Torá. Tanto hay que aprender de su sentido literal, como Rashi quiso explicar la Torá, le costó mucho, por supuesto, y no lo pudo hacer. Su nieto, Rashbam, dice que él escuchó a su abuelo decir cuando empezó el comentario al libro de Baikra, el abuelo le dijo a su nieto Rashbam que si él podría empezar a explicar de vuelta la Torá, lo haría de acuerdo al Peshat, de acuerdo al sentido literal. Por lo tanto, les digo a todos los presentes aquí en el Bet Midrash, a los que están en el aula virtual y a todos los que me van a escuchar después y me van a criticar mucho, seguramente, que no se dejen llevar solamente por los vuelos poéticos, estudiar mística en la Torá, en la Perashá, numerología, esto, lo otro. Aprovechen la vida para estudiar la Torá en su sentido más simple. Y esto es lo que nos lleva aquí el Malví. Vaigash el Yehuda. Así empieza nuestra Perashá. Yehuda se acerca a el monarca, hacia el visir de Egipto. La pregunta que hace el Malvim, que ya sabemos que nos hace preguntas al principio, es eso que dice y se allegó a él Yehuda. Baigash. Baigash quiere decir acercarse, pero no acercarse físicamente, sino que se allegó de manera tal que si le iba a hablar, es como le iba a hablar al oído. A ese punto. ¿Qué quiso decir con esto? Se pregunta el Malvin. Y lo que luego dice, que debería hablarle al oído. Yedaber na'am deja davar beozne adoni. Así le dice, deja que tu siervo diga unas palabras, déjame hablar a los oídos de mi amo, de mi señor. Es muy interesante que todo lo que está mencionando el Malvim, dice, ¿por qué habla de esta manera? ¿Por qué le dijo esto? Y luego, que él era para Yehudá como el faraón, y Jamoja que Paró. Entonces, ¿por qué le dijo, por qué dice el texto se llegó a él Yehudá? Por otro es, ¿por qué le dijo déjame hablar unas palabras a tu oído? Y por otro le dijo, porque tú eres como el faraón. Y a lo que agregó, mi señor preguntó. Y empieza hablando diciendo Adoní Sha'al. Adoní Sha'al. Adoní Sha'al quiere decir que Yehudá está reconstruyendo el primer encuentro que tuvieron los hermanos cuando llegaron por primera vez a Egipto para buscar grano. Y entonces dice Yehudá, tú nos preguntaste, o nuestro Señor nos preguntó. ¿Y qué dice el Malvin? No es cierto porque no les preguntó. O sea que Yehudá está faltando a la verdad. Todo lo demás, bueno, es una forma de acercarse al gobernador. Pero que él les preguntó, no les preguntó. Solo ellos lo dijeron por motos propios.
Sí, cuando él los acusó que eran espías, no sé si lo recuerdan todos, pero más o menos lo pueden buscar. Dijeron, no, no, nosotros no somos espías, somos todos hijos de un mismo hombre, somos 12, el pequeño está con nuestro padre y el otro no está. Pero no es que Yosef le preguntó, ¿a dónde está el otro hermano? ¿Y dónde está vuestro padre? ¿Y dónde está? Eso lo dijeron ellos solos. Entonces, Yehudá parece ser que está diciendo algo que no formaba parte. Dice el Malvin, ¿y por qué se extendió con tantas palabras, con todo este relato? El alegato de Yehudá, que es el título de nuestro Sheur, es extenso. Lo van a ver ustedes. Todo el capítulo 44, 18, hasta el versículo 31, creo que es. No, más, 33. 15, 16 versículos de alegato. Habla y habla y habla y habla y habla. ¿Por qué se extendió tanto? ¿Qué tenía que convencerlo Judá? ¿Cuál era la problemática? ¿Ustedes recuerdan la problemática? Que Yosef había puesto la copa propia de él en la mochila de Benjamín y los manda a buscar y dijo que el que tenga la copa iba a ser su esclavo. Cuando van a buscar la copa, ¿quién la encuentra? Que la tiene Benjamín. ¿Quiénes vuelven? Todos vuelven a Egipto. Y ahí, ¿qué hacen? ¿Lo dejan a Benjamín como prenda? ¿No lo dejan? Entonces aparece Yehudá y habla. Empieza a defender Yehudá esa situación. Entonces, ¿por qué dice se extendió con tantas palabras en todo ese relato? Dice el Malvim, lejos del Malvim de querer cambiar la Torá, simplemente debería haber dicho, y de manera acotada, que su padre habría de morir por tanta angustia y sufrimiento. Ese era el centro del relato de Yehudá. No va a poder ir este joven, no se va a poder quedar acá este joven. Si se queda este joven, su papá va a morir. Y le tenía que haber dicho nada más que eso. Con eso era lo más elocuente. Y luego en el versículo 30, no debería haber sido tan elocuente Yehudá para forzar más los sentimientos de Yosef. ¿Qué le dijo después? Y ahora, cuando viniere yo hasta mi padre, tu servidor, y el mozo no estuviere con nosotros, y su vida está atada a su vida. Súper dramático. ¿La vida de quién? La vida de Benjamín. Está atada a la vida de Jacob, y la vida de Jacob está atada a la vida de Benjamín. Entonces, si no debería haber dicho, dice el Malvin, no quiere cambiar la historia, por supuesto. Pero el Malvin es tan sabio que puede interferir, obviamente, en todo este punto, en todo este escenario. Y entonces debería haber dicho, al llegar de tu siervo, mi padre, y el joven no estará con nosotros, habrá de morir. Y aquello que empezó al final, ¿cómo he de ascender a mi padre? Es completamente necesario. Pues ya se le había dicho que su padre moriría de angustia y pena. Él termina diciendo, Ve'ejele la vi, Beanare. ¿Y cómo voy a ir de mi padre? Entonces, ¿vieron todo lo que pregunta el Malvin? El Malvin lo pregunta no por obsecuente, sino porque, bueno, quiere resolver algunos de los temas centrales de nuestra perashá. Baigash la viudad dice, el sujeto obligado a comparecer en un juicio tiene ante sí dos caminos. Él habla de que esto que estamos viviendo delante de Yosef, el visir, es como un juicio. Y la persona que va a comparecer en un juicio tiene sí dos caminos. O pedirá un mérito por medio de este juicio, o pedirá que su pecado le sea perdonado por la gracia y bondad, y hay dos diferencias entre ellos. El que quiere ser absuelto mediante un juicio debe extenderse en sus palabras y ofrecer sus pruebas y sus méritos. Pero el que pide clemencia no tiene que prolongarse, sino tiene que admitir su maldad y pedir perdón. ¿Está claro? Esa es la primera dimensión. O sea que acá aparentemente Yehudá parece que quiere ser absuelto en ese juicio, porque es un juicio. Los está juzgando. El que robó es el que va a ser esclavo. Los demás pueden ir. Pero aquí eventualmente es lo que quiere ver. Entonces, esta es la primera. Por la vía de la justicia será absuelto frente a los jueces, pero por la vía de la gracia del Gesed no tendrá mérito ante ellos, sino solo con el rey. Los jueces
no se compadecen de nadie. El juez tiene que hacer justicia. Y por lo tanto la Torá le prohíbe al juez que mire a esta persona con buenos ojos y al otro con malos ojos. El juez tiene que ser juez. Ahora, si él quiere pedir gesed, ¿a quién había que pedir clemencia? En la Edad Media, en la Edad Antigua, ante el rey. El único que podía era el rey. También, el presidente de la nación es el que puede eh, sacar un cargo, una culpa. Quien tiene el poder de absolver con su gracia la maldad cometida y eximirlo del castigo. Ahora, sepan que el Malvin tiene un lenguaje muy difícil. Pero bueno, creo que se entiende, ¿no es cierto? Este español. Y ahora Yehudá, que está aquí sin acento, no importa, le voy a poner para corregir, sabía que no ganaría a través de... O sea, no hay vuelta que darle. Si tenía que ir a juicio, el juicio ese iba a ser en contra de él. Porque ¿cómo podría hacer un juicio frente a una persona mucho más poderosa que él? Eso es un juicio desigual. Yehudá, que es un extraño, un extranjero y casi a punto de ser esclavo, va a entrar en juicio ¿con quién? Con el vicefaraón de Egipto. La realidad del juicio está clara, ¿no? Y es por ello que vino a pedir solo a través del Gesed. Solo vino a pedir bondad. Y esto debería pedírselo al mismo Yosef, quien tenía tanto poder como el poder del rey para hacer bondad. Y es por eso que dice, y se allegó a él. Por eso empieza la perashá, Vaigash el Abiud, se acercó a él, buscando ese acercamiento, porque las acusaciones primero se hicieron ante todos los allí presentes, como ocurre en los juicios. ¿Quiénes estaban allí? Estaba Yosef, estaban los hermanos, y estaban ¿quiénes? Toda la corte de Yosef. Estaban todos los egipcios. Acuérdense que cuando Yosef decide descubrirse delante de los hermanos, ¿qué dijo? Otziu kol ish me'alai. Saquen todas las personas que están aquí. Se quedó él con sus hermanos. Recuerden eso. El Shabbat lo tienen que leer de la Torá. Por lo tanto, eh, las acusaciones primero se hicieron ante todos los allí presentes, como ocurre en los juicios, cuando se hallan todos los jueces que estaban con Yosef en el juicio. Pero ahora él, Yehudá, se acercaría a Yosef solo. Y entonces le dijo, Vaigash el Yehudá, Vayomar, y dijo, Vi Adoni. El Malvin explica como tomando el versículo, pero lo va desglosando el versículo para darle un sentido más profundo. Vi Adoni. Vi Adoni, te ruego, por favor, déjame a modo de petición. Deja que tu siervo hable una palabra. Yedaber abdeja davar, Yedaber abdeja davar, deja que tu siervo hable una palabra. Es decir, una palabra. Dice el Malvin, una sola cosa. Una palabra. No fueron una palabra, fueron muchas palabras. Fue media hora de hablar. Como cuando me dan la palabra a mí, de que vale 5 minutos y hablo media hora, más o menos, salvando que yo no soy Yehuda. Entonces dice solo una cosa, no ofrecerte propuestas para ganar por medio de un juicio, porque solo estoy pidiendo gesed. No te voy a decir cosas para ganarte en el juicio, solo quiero tu gesed. Y solo Beosne Adoní, a los oídos de mi Señor. Beosne Adoní. No quiero hablar delante de nadie, solamente quiero hablar ante tus oídos. No en oídos de los jueces que están contigo, porque ellos no tienen capacidad de renunciar a sus demandas y perdonar. Fuerte. Y no se habrá de enfurecer mi Señor contra tu siervo. Ve a lijar a peja, ve abdeja. Todo este es el versículo, ¿sí? Está entrecortado por mí como si estuviera pidiéndote que infrinjas la ley y la justicia. No vayas a pensar en eso. No quiero que tú tuerzas la justicia, porque eres como un faraón, que jamoja que paró, y tienes en tu mano el poder de perdonar desde el lado de la gracia. ¿Se entiende lo que le está diciendo Yehuda? Muy bonito. Y entonces empieza, después de esta introducción, que este es el primer versículo. El segundo versículo es Adoní Sha'al. Ya dijo el Malvim que este Adoní Sha'al
Es mentira. Yosef no les preguntó nada. Yosef solamente les dijo, ustedes son espías. Y cada vez que discutían algo y que decían algo, yo dije, son espías. Los tuvo así, mamás, en un instante de no poder definir absolutamente una pertenencia, sino todo es cómo Yehudá quiere enfrentar a Yosef. Mi señor preguntó, ya escribió el Baal HaKedah. Baal HaKedah es Rabbi Yitzhak Abu Ab, eh, Akedat Yitzhak se llama. Baal HaKedah. No, perdón, Rabbi Yitzhak Rama, que dijera. Rabbi Yitzhak Rama, genial autor del medioevo español. Ya escribió el Baal HaKedah que en este juicio había méritos desde tres aspectos. O sea que Yehudá apela al mérito, a la bondad. Dice, primero, por parte de quien es juzgado, sobre quien se exigirá honestidad y explicación, y ha sido acordado por los moralistas no equiparar a todos los transgresores de la religión y de la ley con penas iguales, ya que si el ladrón es castigado con 40 azotes, si el ladrón es un joven frágil o un anciano o un enfermo que muere a causa de estos azotes, conviene que se renuncie a su castigo. O sea, ya entendemos de que aquí hay tres aspectos que hay que tener en cuenta, que no se puede dictar la misma condena en cualquier circunstancia. Son cosas diferentes. Entonces hay que tener en cuenta, dice siempre, sobre quien se exige, para quien es juzgado, honestidad y explicación, quiere decir, tiene que dar sus motivos, pero ha sido por los Baalei Nimus, los hombres de Nimusim, que tienen conductas morales, no considerar a todos los transgresores de la religión y de la ley con penas iguales. Y entonces lo explica, ya que si el ladrón es castigado con 40 azotes y si el ladrón pasa a ser un joven que es frágil o un anciano o una persona enferma, ¿qué va a pasar con esos azotes? No van a llegar a la mitad y esa persona, ¿qué va a pasar? Va a morir. Entonces no le podés dar un castigo que lo mate, conviene que se renuncie a su castigo, en este caso, porque uno que quiere con el castigo de los azotes que era matarlo. Matarlo es llevarlo a la horca. Matarlo es apedrearlo, pero darle castigos corporales significa, no sé si entienden el concepto, un castigo corporal significa castigo corporal, nada más. Y entonces no quiere decir que por eso la persona vaya a morir. B, además de él, que ya se abstendrán de castigar al pecador si su castigo traerá daño y mal a los demás. O sea, no solamente hay una cuestión aquí que produzca daño a la persona, sino que también puede perjudicar al medio social, a la familia, puede llegar a producir también. Y el tercer aspecto dice, por causa de la propia ley, que si el rey decreta una pena pecuniaria, quiere decir, si el rey decreta una pena eh, de dinero, monetaria, eso es pecuniaria, para alguien, o una pena de servidumbre, el monarca puede modificarla porque está en sus manos. El rey puso una pena de 1000 ducados y después dice, no, que pague 10 o 10 años de servidumbre y dice, no, 2. Solamente el rey lo puede hacer. Eso está en poder de un rey. Y en un principio sostuvo por parte del acusado que era un niño joven y tierno. Benjamín, quien es el más joven de los hermanos, y que sería imposible condenarlo a esclavitud porque podría morir. No iba a resistir Benjamín. Y aportó pruebas de lo que ya le había dicho al comienzo, como si estuviera hablando sin un propósito específico y sin preguntar en absoluto. Y es por ello que dijo Yehudá, ¿acaso mi señor preguntó a sus siervos si tenéis padre o hermano? En verdad, no nos preguntó nada al respecto. El Malvim es genial. Entonces no dice que mintió Yehudá, sino dice, si uno de los aspectos es que el joven, es muy joven y puede morir a causa de el castigo, la servidumbre, entonces Yehudá le dijo, ¿acaso tú cuando llegamos nos preguntaste si teníamos padre o hermano? ¿Quién dijo eso? Lo dijo Yehudá. Pero ¿acaso nos preguntaste que había padre? ¿Entienden cuál es el razonamiento de Yehudá? Es genial. Entonces, como le está poniendo al otro decir, pero
no consideraste las cosas, tú eres como un rey, y el rey es diferente a un juez. El juez decreta y hace lo que quiere, pero un rey, ¿qué puede hacer? El castigo que impone es un castigo que lo puede quitar. Y avanza Yehudá y dice, Banomar el Adoní, y le dijimos a mi señor, lo dijo como hablando ingenuamente, sin cuestionamiento alguno, ya que de esto habrás de saber cuán mimado y tierno es el joven, y esto es por varios motivos. Tierno y mimado quiere decir que era un niño que estaba todo el tiempo con su padre, Benjamín. Dice el Malvin estos aspectos. Dijimos a nuestro Señor, tenemos al padre anciano y el anciano extrañará más a su hijo. B. Por otro lado, este joven es hijo de la ancianidad, que lo mima más que el resto de sus hijos. Aparte es pequeño, lo extrañará más que a uno grande. Y su hermano murió, y por eso se compadecerán aún más de él. El hermano de Yosef, para que sepan. Y solo él quedó de su madre, y como es hijo único de su madre, lo cuidarán aún más. Y su padre lo ama por su parte. Todo es muy fuerte esto. Y le dijimos a nuestro Señor, ¿sí? Yeshanu Abzaken, Ubense Kunímulo. Tenemos un padre que es anciano, y este es el hijo de la ancianidad. Catán, que es un pequeño, y su hermano murió, Beahid Met, Baibater Ulevadoleimo, y quedó él solo para su mamá. Beaviv Ajevó, y su papá lo ama. Es muy fuerte lo que dice Yehuda, muy fuerte, porque está llevando a Yosef a un punto en el cual su garganta se está, mamás, oprimiendo. No puede tragar saliva Yosef con todo esto. Él ahora está viendo su propia historia, no la de Benjamín, está viendo la de Yosef mismo. Lo que no puede soportar es si los hermanos pensaban lo mismo de la relación de Yosef con su padre, ¿por qué no actuaron de alguna u otra manera con Yosef diferente? Pero parece que esto después de 22 años cambió. Ahora los hermanos, y Yehudá en particular, que es el que dijo, no lo matemos a Yosef, vendámoslo, saquémoslo de encima. Ahora, ¿qué puede decir Yehudá después de 22 años? Bueno, si se robó la copa, que se quede en Egipto, después que mi padre le pase lo que pase, ¿qué va a hacer? Pero los hermanos no, y Yehudá no quiere esto. Y entonces dice, el capítulo 44, dice el versículo 21, y tú dijiste, ¿no? Vino a recordarle la promesa porque Yosef había dicho, háganlo bajar hacia mí y pondré mis ojos en él. Tú dijiste ante todo, no hay caminos aquí. Si ustedes quieren recibir a Shimón, que estaba encarcelado, porque todos estuvieron encarcelados, pero ahora el que tenía que volver, eventualmente, ¿quién era? Era Benjamín y Shimón. Entonces, ¿qué le dijo? Tú nos pediste que lo traigamos, ¿no es cierto? Pero ¿para qué pediste tú? Tú nos prometiste algo. Oridú Elai, háganlo bajar hacia mí, dice la Torá, Beasima Aini Alai, Alab, y voy a poner mis ojos en él. Por lo tanto, cumple con lo que dijiste, lo estás viendo, cumplimos con tu palabra. ¿Para qué más? Y dijimos, el versículo 22 nos dice, ahora, dice el Malvin, alegará por la consecuencia de este juicio que es malo para la otra persona. ¿Para quién? Para Jacob. Que su padre morirá por su culpa. Y también en esto le recordaron que dijeron que sí en el principio, como hablando con ingenuidad, ya que dijiste por un lado que el niño es delicado y solo tú pondrás tus ojos en él. Le dijimos a mi señor que el niño no podrá dejar a su padre porque su padre moriría de pena. Y debes apiadarte del anciano, ya que no tenías derecho a poner tus ojos en él. Y dijiste por decreto que si tu hermano no desciende con nosotros no volveremos a verte. Fuerte lo que le dice Yehuda, pero lo está poniendo en un lugar a Yosef. Dice, mira, al final de cuentas, por eso es un alegato,
Yehudá es un excelente abogado, porque está tomando cada palabra que dijo Yosef y se la está echando en su rostro. Entonces, vas a matar al padre, vas a matar al hijo, nos vas a matar a nosotros prácticamente porque no tenemos palabras ya. Y al final de cuentas, tú dijiste que querías poner tu ojo en él nada más, no que lo ibas a tomar como esclavo. El versículo 24 dice, y fue. El versículo 24 es, la palabra es Vallejí. Y fue, ahora contará cómo pasó que su padre no quería dejarlo ir. Ahora le va a contar cuando volvieron la primera vez. ¿Y qué les dijo cuando se llevaron el grano? Se quedó Shimón en la cárcel. No sé si ustedes lo recuerdan, pero eso es la perashá que hay que saber. Entonces, Simón quedó en la cárcel. Todos los hermanos se fueron. Lo que encontraron en el viaje de vuelta fue toda la plata que habían pagado por la cosecha, la encontraron en sus mochilas. Y eso lo llevó a tener un gran problema. Pero por otro lado, eventualmente, fueron allá y les dijo, el señor gobernador de la tierra fue muy duro con nosotros. Y nosotros nos preguntó pues, si teníamos papás, si teníamos hermanos. ¿No es verdad? No le preguntó. Y tuvimos que decirles, y Jacob ya escucha eso y dijeron, ¿para qué le dijeron? Ahora perdí a Yosef, ahora también perdí a Simón y ahora tengo que perder a Benjamín. Todo esto a Eucolana. Entonces aquí le explican a Yosef cómo cuando pasó un tiempo y se terminó la comida, y Jacob le dice, vayan a traer algo de comer. Y entonces no quería dejarlo ir a Benjamín. Y entonces dice el versículo 26, Banomar lo nujal heredet. Y le dijimos a nuestro padre Jacob, no podremos descender. El padre les pide que vayan a buscar grano. En el versículo 24, en el relato. El padre les dice que vayan a buscar grano. Es decir, le explicamos a nuestro padre los dos motivos por los cuales no podríamos descender. El primero, ¿cuál es? Si nuestro hermano pequeño no está con nosotros. Ah, no, perdón. Si nuestro hermano pequeño está con nosotros, podremos descender. ¿Bien? Es decir, si no nos hubiera preguntado por nuestro hermano, sino simplemente hubiera dicho que no le veríamos la cara, podrías haber dicho que cuando vengamos nos perdonase y se apiade de nosotros y no morirnos de hambre. Pero al decirnos que la única forma de resolver esto era que trajésemos a nuestro hermano, de todos modos no se apiadaría de nosotros, ya que habría de ordenar que trajéramos a Benjamín. O sea, no es una cuestión de piedad, es una cuestión de ve, porque no podemos verle la cara al hombre. Si la advertencia solo hubiera sido que nos castigaría, hubiésemos recibido el castigo. Pero la advertencia fue que no veríamos su cara, o sea, que no lo podrían ver a Yosef. Y así no conseguiremos ningún propósito con nuestra tendencia a presentarnos delante de él y pedirle un poco de comida. ¿Quién repartía la comida en Egipto? Yosef. No había otro. Todo el mundo pasaba por él. No es que había supermercados en Egipto que todo el mundo iba a comprar. Todo el grano pasaba por él. Y por eso entonces le cuenta que dijo Jacob, versículo 27, Vayomer Abdejai Jacob, y dijo tu siervo, nuestro padre, nos expuso extensamente cómo sería imposible enviar a Benjamín. Y le dice Yehudá, ¿no? ¿Acaso no sabéis que mi esposa me dio a luz a dos hijos? Es decir, es como si hubiera tenido solo dos hijos, ya que ella fue mi esposa principal y sus hijos los principales para mí. O sea, Yehudá le espeta a Yosef que esos dos hijos, Benjamín y Yosef, son los principales. Y ellos aceptaron el juicio ese, no hay ninguna duda. Entonces le dijo, dos hijos me dio a luz mi mujer. El uno fue devorado y el otro, Vayetsea Ejad, vean el versículo 28, por favor. Y salió el uno, lo llaman el uno a Yosef, a Ejad. Y en la partida de Yosef no hubo tanto peligro por tres razones, dice Jacob. Y el uno salió, fue el primero en salir y mi suerte no había empeorado todavía.
Vayetze meiti, salió de mi presencia, que no salió de mi presencia, es decir, hacia un lugar muy lejano, sino un lugar cercano. Jacob lo mandó a Yosef a ver a sus hermanos, donde en Shem, estamos cerca de Hebrón, no es lejos de Hebrón. Y dije, cuando le trajeron la camisa, ¿no?, de él, y dije, Yosef ha sido devorado, ya que no pude hacer pasar su desaparición sobre cualquier motivo, excepto la depredación de un animal salvaje. Cuando vio la blusa de él toda rota y manchada de sangre, ¿qué va a pensar? Que quién lo mató. Entonces es un animal depredador, porque no había otro peligro en ese camino y de todas maneras no le he visto hasta ahora. Velo reitiva de Ena. Fuerte lo que le dice Yehuda y Yosef está tragando saliva, la que puede, porque no lo vi hasta ahora. Como que el padre está vivo. Si a él le duda, tiene la duda de si ese padre está vivo o no, acá se les terminaron las dudas. Y entonces Jacob les dice, el primero se fue y ahora me van a tomar también a este. Y con más razón les dice Jacob, relata Yehudá, con este, que hay muchos aspectos negativos. ¿Por qué? Porque el uno, Yosef, se salió por su propia voluntad y a este lo tomaréis por la fuerza. Y yo no quiero que vaya. El primero fue el que salió y no fue con mala suerte, no fue mala su suerte. Y ahora también tomarás a este después de que su hermano desapareció y su suerte será mala con seguridad. O sea que Jacob teme, dice el Malvin, que a Benjamín le pase lo peor, de mi presencia a un lugar lejano. O sea que lo van a llevar lejos y no como Yosef, que se fue cerca. Y le acaecerá desgracia, porque este camino está preparado para muchos peligros, además de animales salvajes. Descender a Egipto. Y entonces dice Beata. Y ahora, según el Pasuk, dice Yehudá, y ahora cuando venga a tu siervo mi padre, cuando yo venga, dice Yehudá, y que sea cuando vea que el joven no está, verá, ¿no es cierto? Ve allá, Oto, quien anar, va a ver. Venimos todos, pero me va a venir a ver a mí, mi padre me va a ver a mí, porque yo soy el responsable de ese joven. Y va a ver que no viene de mi mano, que no viene de mi abrazado a mí. Entonces, ¿qué va a pasar con mi padre? Morirá. Y lo que agregó, que el joven no está con nosotros, de Inanar Itano, de Anar Inenu Itano. Es un término incomprendido. Tal vez quiera decir que también cuando el joven no está con nosotros, solo está con su padre, de todos modos su alma está ligada a su alma. Aun cuando Benjamín no estaba con nosotros y estaba contigo, en ese cuadro su alma está ligada a su alma. Nafshó que Shurabe Nafshó es fuertísimo. Y con más razón que ese amor crecerá más y más al separarse de él. Y por ende, dice el Malvim, tan importante, cuando vea nuestro regreso que el joven no está con nosotros, morirá de inmediato. Y no nos digas que le contemos a nuestro padre que el joven está vivo y que se encuentra con el gobernador de Egipto. No, mira, papá se quedó bárbaro, le dieron un dúplex ahí frente al río, el muchacho está fantástico, tiene servidumbre, tiene caballos. Al padre le pueden contar lo que quieran, ¿el padre les va a creer? No. Entonces, por eso dijo Yehudá que de inmediato al venir a mi padre y vean que el joven no está, se morirá inmediatamente sin hacer pregunta alguna. No le va a preguntar dónde está Benjamín. Apenas vea que llegó Yehudá sin Benjamín, Jacob se muere. Triste, dramático. Y por lo tanto, le dice Yehudá, tus siervos habrán de hacer descender a nuestro padre, al sepulcro en medio de tanto dolor. Lo vamos a matar. Y así completó su demanda que es necesario alterar ese juicio del cual saldrá el mal para todos los demás. Si vas a juzgarnos, el mal saldrá para todos, para nosotros, para Benjamín, para nuestro padre. Acá lo que tenemos que apelar es a tu bondad. Y ahora le dice Yehudá, y esto es lo que lo rompe en pedacitos a Yosef. Lo rompe en pedacitos. Porque tu siervo, que abdeja, Arab etanar.
Ahora viene con el tercer argumento de que puede reemplazar la esclavitud teniendo a Yehudá como esclavo bajo él. O sea, déjalo a Benjamín, yo voy a ser esclavo, dice Yehudá, y explica que no le hará ningún daño a Yehudá con esto. O sea, si me pones a mí como tu esclavo, a mí no me haces ningún daño, y que también se beneficiará de ello. O sea, que vas a ver que yo soy una persona fuerte y me conviene para mí servirte a ti. Y explica que no será daño a Yehudá porque tu siervo garantizó al niño. Y no dirás que después de que robó, me deshice de la fianza porque él mismo hizo este delito. Y por eso dijo que la garantía no fue contra Benjamín, sino solo ante mi padre. La garantía fue, o sea, yo no hice garantía por Benjamín, yo me fui garante fue para con mi padre. La garantía no es que Benjamín va a volver conmigo, sino Abdejá hará Betanar. Yo soy garante ante ti. Tú me vas a reclamar para mí la garantía a Jacob. La garantía fue para con mi padre. Y no dirás que la garantía fue un castigo económico o un sufrimiento físico en que es más difícil que la esclavitud. Porque la garantía que es, por una cuestión de vida, habré de pecar ante mi padre todos los días. Entonces yo no puedo volver a ver a mi padre. Sino la sensación es que cada día que me despierte y cada día que lo vea mi padre Jacob, voy a pensar que yo soy el culpable, que yo soy el culpable. No voy a poder vivir con esa culpa, por eso dice, a mí me conviene más la esclavitud. Fuerte Yehuda, pero contundente. Y termina Yehuda y dice, Beata. Y ahora, y no perderás nada a cambio, que voy a la Beata, perdón, dice, porque tu siervo ocupará el lugar del muchacho. Yo voy a ocupar el lugar de Benjamín. Y Yesheba Abdejata Hatanar, porque ocupará tu siervo el lugar del muchacho. Y Yesheba Abdejata Hatanar no es apto para el trabajo de siervo. Y yo seré siervo de mi Señor, porque de todas formas es imposible que ascienda a mi Padre sin él, no sea que vea el mal que encontrará. Vealeré barraá asherimza etavi. Así termina Yehuda, y que no vea el mal que le encuentre a mi Padre. La última palabra que es, Abí, mi Padre. Y entonces, que está enfrente, ¿quién es? Es un hombre que escuchó un alegato impactante. Y lo que sigue aquí, en la Torah, que vamos a leer en Shabbat, y ya no pudo contenerse, Yosef. Ya no pudo contenerse. Antes se iba a la pieza de adentro, lloraba y volvía. Se maquillaba de vuelta y volvía. Pero ahora se fue, dijo, no, 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 saquen a todas las personas que están aquí. Y entonces en ese momento les dijo, Ani Yosef, Ahod Abihai, yo soy Yosef, aún mi padre vive. Y esta es la maravilla del Malvim, que queda incorporado ya con su comentario realmente tan agudo y tan simple. Muy bien, llegamos al final. Shabbat Shalom, Mevorach. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Besorot Tovot y Yeshuvot Benejamot. Y bueno, acuérdense de estudiar la Torah por el Peshat, por el sentido más simple, que es el sentido más bello y más profundo. Gracias. Shabbat Shalom a todos.